Hello, hello. Bienvenidos una vez más a Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y vamos a concluir con esta miniserie acerca de los documentos del Concilio Vaticano II. Si ya viste los videos anteriores, ya platicábamos acerca de la Sacrosanctum Concilium, de la Dei Verbum, la Lumen Gentium y hoy toca el turno a la Gaudium et Spes. Si quien me está escuchando habla perfecto latín, una disculpa, no estoy muy segura cómo se pronuncia, así que como los leo, los digo. Lo que sí sé es que esto significa gozo y esperanza. Esta es la última constitución que se aprueba dentro del concilio en el año 1965. Y ya vimos cómo cada constitución tiene un público y una temática muy específica y muy clara. Una de las novedades que va a tener Gaudium et Spes es que va a ser la primera constitución, es más, el primer documento del magisterio que no está dirigido a cristianos. O sea, sí pues, pero no solo a cristianos, sino a todo el mundo, seas ateo, cristiano, musulmán, budista, de lo que seas. Este documento también te lo está dirigiendo la Iglesia Católica. Esto es algo que no se había visto. Y esto es una de las grandes bellezas que nos va a dejar este Concilio Vaticano II, esta apertura de la Iglesia a todo. Este documento se va a dividir en tres partes. La primera es una breve introducción en la que se va a plantear la situación del hombre en la realidad, en la actualidad. La segunda parte será acerca de la Iglesia y la vocación del hombre. Y la tercera, asuntos urgentes. Algo que me encanta de esta Constitución es que va a hablar muy poco de la religión o de los ritos, así como otras constituciones. Esta se va a enfocar mucho a nuestra vida del día a día de los laicos. Se me hace increíble cómo se plantea una iglesia que acompaña al laico, no necesariamente solo o exclusivamente cuando está en actividades muy de parroquia, sino durante su vida normal. Vamos, igual que con las otras constituciones, a irnos capítulo por capítulo haciendo un resumen, una síntesis muy express de lo que es el documento. Primero tenemos la exposición preliminar o introducción, que es la situación del hombre en el mundo de hoy. Primer punto fundamental, la Iglesia debe tener los ojos y los oídos abiertos para saber cuál es la realidad en la que vive. No podemos nosotros como Iglesia permanecer cerrados en nosotros mismos. Al contrario, tenemos que abrirnos a lo que está pasando en los cambios, la realidad, todo lo que está pasando a nuestro alrededor. Y sabemos que hay muchísimos cambios culturales, de tecnología, de política, de economía. Es cada vez más rápido y vertiginosos son los cambios. Por lo mismo, la Iglesia tiene que estar siempre a la par y estar constantemente innovando. Si bien el mensaje central de Cristo no va a cambiar, el cómo lo vamos a llevar, eso sí, se tiene que ir adaptando. Esto fue la introducción. Ahora pasemos a la primera parte, que es la Iglesia y la vocación del hombre. Esta primera parte va a constar de 4 capítulos. Primer capítulo, la dignidad de la persona humana. Tú y yo, por el simple hecho de haber sido creados a imagen y semejanza de Dios, tenemos la dignidad de ser criaturas de Dios. ¡Qué belleza! Y somos igualmente dignos varones y mujeres, porque literal lo dice el Génesis, hombre y mujer los creó, somos a la par. En el segundo relato de la creación habla de que Eva es tomada de la costilla de Adán para simbolizar la unidad y la equidad. No somos iguales, ellos estarán más barbones y crecerán más, pero en dignidad sí la tenemos igual. Sin embargo, esta dignidad de hijos de Dios, digamos, no la perdemos como tal, pero no la aprovechamos
cuando pecamos. Esta constante necedad que tenemos de hacer lo que no debemos. Es una lucha en la que estamos como una tensión constante de que se me antoja pero no debo. Es como cuando estás a dieta. Justo el día que te propones estar a dieta, todos te ofrecen pasteles, papitas y todo lo que te prohíbe el nutriólogo, ¿no? Lo mismo pasa en nuestra vida espiritual. Me voy a proponer a no criticar, por llamar un ejemplo, y es cuando sientes que te llegan más chismes o más cosas así. Y es esta constante lucha que debemos de poder vencer porque Cristo venció y Él nos da su gracia. También dentro de este capítulo se toca el tema del ateísmo. Es impresionante. Nosotros como México, país, hemos bajado en un lapso de unos 20 años de un 90 y tantos % de católicos, ya andamos a unos 80 y tantos. ¿Seguimos siendo mayoría? Sí, pero es muy poco tiempo para una baja tan grande de cristianos católicos. ¿A qué se debe esto? Hay que cuestionarnos qué estamos haciendo. Nuestro papel como cristianos no es andar dando bibliazos a diestra y siniestra, es ser testimonios de que Cristo está vivo, que a las demás personas se les antoje ser católicos porque nos ven alegres, serviciales, contentos, viviendo en comunidad, en fin, viviendo como Cristo nos pide, se antoja. Si tú y yo vivimos como lo que somos, entonces con eso daremos ese anuncio de que Cristo vive en nuestras vidas y no es tanto ese pleito con los ateos u otras denominaciones religiosas, es un diálogo y en una de esas, con suerte, y traemos más hijos a nuestra iglesia católica. Segundo capítulo, la comunidad humana. Ningún hombre es una isla. No podemos sobrevivir solos. Dios nos crea en comunidad, hombre y mujer los creó. Siempre estamos insertos en pueblos, en sociedades, en ciudades, como lo quieras llamar. La misma familia es una comunidad. Dios mismo es una comunidad en la Trinidad. Dios quiere que vivamos en comunidad, que busquemos siempre el bien común. Piensa tú como padre de familia, ¿no te quitarías de la boca tu bocado para dárselo a tu hijo? Eso extrapolémoslo a nivel sociedad. ¿Por qué estamos tan metidos en lo que yo quiero, en lo que a mí me conviene, en lo que yo necesito y se nos olvida voltear a ver al de al lado? Que podemos hacer una diferencia en su vida y a eso nos invita esta Constitución, a buscar siempre el bien común, a vivir en comunidad, a salvarnos en comunidad. Tercer capítulo, la actividad humana en el mundo. Este capítulo se va a centrar en el tema del trabajo. El trabajo es una bendición de Dios. ¿Cuántas personas no hay desempleadas, desesperadas por conseguir un trabajo? Y los que sí lo tenemos nos andamos quejando del jefe, del tráfico, de las actividades, de que nos negrean, etc. Veamos el trabajo como una bendición y como una forma de santificarnos. A través de tu trabajo, yo no sé a qué te dediques, si estás en un trabajo de oficina, en una planta, si eres chofer, no sé a qué te dediques, pero aprovecha esa oportunidad de hacer las cosas bien, ofrecerlas a Dios y santificarte con tu trabajo. Finalmente, el cuarto capítulo y último de esta primera parte es la misión de la iglesia en el mundo contemporáneo. Nosotros, como ciudadanos que somos pertenecientes a un país, tenemos que cumplir nuestras obligaciones. Les voy a platicar algo que me da mucha risa. De repente, cuando doy pláticas presacramentales y explico cómo hacer un examen de conciencia antes de la confesión, les digo, ¿te has confesado por pasarte un alto? Ay, ¿cómo crees? ¿Eso no es contra Dios? No, pero no dejas de ser ciudadano y hay que obedecer a nuestras autoridades. Hacer chanchullos con los impuestos, pasarte un alto, no pagar una multa, todo eso también hay que confesarlo. O sea, no hay que hacerlo. Tenemos el deber de ser buenos ciudadanos y no solo eso, ir más allá, llevando a Cristo a nuestro ambiente. Tenemos
que hacer que se note que Cristo ha resucitado y que vive en cada uno de nosotros, que se vea que hacemos las cosas bien, con gusto, no solamente dentro de la parroquia. Pareciera que dando un pie afuera del atrio nos transformamos, no. Seamos enteros cristianos católicos adentro y afuera del territorio parroquial. Con esto concluye la primera parte. La segunda va a hablar acerca de temas urgentes. Como les comentaba al principio, no es tanto el cómo rezar o un dogma, es tú como laico inserto en tu realidad, cómo tienes que vivir, porque no dejas de ser cristiano. El primer capítulo de esta segunda parte va a hablar de la dignidad del matrimonio y la familia. Desde este entonces, desde 1965, ya era un problema fuerte cómo se ataca a la familia. Yo les voy a contar esto, es un trauma que todavía no supero. En una de mis clases de la universidad, una maestra dijo, la definición más fácil de familia es grupo de personas que comparten un refrigerador. Y yo, ¿es en serio? ¿A eso limitas la familia? ¿Dónde quedó esa unión entre el hombre y la mujer bendecida por Dios para entregarse al otro, entregarse a los hijos? Toda esta belleza tan hermosa que nos regala Dios en el sacramento del matrimonio, ¿la limitas a vivir bajo un mismo techo y compartir un refrigerador? Y es ese el reflejo. No creo que sea la única que piense así. Nosotros tenemos que valorar a la familia como lo que es, una institución que viene de Dios. Dios desde el Génesis les dice, únanse, crezcan y multiplíquense. Le da a Adán y a Eva esa potestad. El matrimonio, clarito dice el Génesis, y Jesús lo va a repetir. Dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán los dos una sola cosa. Y en el rito del matrimonio el sacerdote añade, y que lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. La indisolubilidad del matrimonio es el concilio un punto muy importante aquí. Debemos de valorarlo como lo que es, y los hijos que responsablemente la pareja decida tener, que sea para gloria de Dios y que no sea, qué flojera, no quiero tener hijos, salen muy caros, sino que realmente sea una forma de dar amor tanto a la pareja como a la prole. Segundo capítulo, sano fomento al progreso cultural. La iglesia tiene una mala fama, y yo no sé por qué, de retrógrada. O sea, sí, entiendo que al ser una institución tan robusta, le cueste trabajo como alcanzar al mundo y sus cambios tan rápidos. Pero no es que frene el cambio, al contrario, está a favor de todo lo que nos pueda facilitar la vida. Tú y yo tenemos cultura, vivimos en un país, en un tiempo, tenemos ciertas costumbres, tradiciones, y eso la iglesia lo celebra. Por eso vamos a encontrar ciertas formas de expresar incluso la fe, a lo mejor bailando o cantando o algunos instrumentos. Es el abrazar la realidad de la sociedad y cristianizarla, y que se desarrolle y que crezca y que se comunique, y no perdamos esa esencia de lo que somos también como ciudadanos, miembros de un país y de una cultura. Por ejemplo, las posadas aquí en México. Es algo muy hermoso que se les ocurrió a los franciscanos que vinieron a evangelizar en aquellos años, y hasta la fecha siguen. El problema es ya cuando le dices posada, cualquier borrachera en diciembre, eso no es posada. Pero el rezar el rosario, el pedir posada, romper la piñata, es una tradición muy bonita que debemos de fomentar y comunicar. Y eso es solo por poner un ejemplo. Capítulo 3. La vida económica y social. Muy de la mano con el capítulo anterior, en el sentido que no es que la Santa Madre Iglesia quiera que nos estanquemos, que caigamos en un conformismo. Dios nos crea como con un chip
que nos hace siempre aspirar a más. Ya me compré mi carro, pues entonces ahora voy a ahorrar para comprar mi casa. Ya terminé mi prepa, entonces quiero estudiar una licenciatura. Y ya tengo un trabajo, ahora quiero una gerencia. Ese buscar más está bien, sigue así, no te estanques. El problema es que en esas aras de crecer, a veces nos dedicamos a pisotear a los demás. Ahí sí no. La idea es que crezcamos todos juntos de acuerdo a nuestras pasiones, a nuestras capacidades, a nuestro empuje, pero crece. Ya habíamos hablado en otro capítulo acerca del trabajo, cómo es una bendición. Pues en el trabajo te pagan. Y si haces muy bien tu trabajo, te van a pagar más o te van a dar más responsabilidades. Está perfecto, sigue así, todo en su justa medida. Tampoco con esto estoy diciendo que te vuelvas un adicto al trabajo porque lo más importante es crecer. No, ese equilibrio, sano equilibrio entre la familia, el trabajo, el tiempo libre, todo se puede y todo es siempre ir para arriba, ir mejorando. Cuarto capítulo, la vida en la comunidad política. Acá en México hay un derecho que dice a votar y ser votado. Si le escarbamos un poquito más a esto, es esa participación. Todos somos ciudadanos de un país. Por nacer en un territorio, te vuelves ciudadano de ese país. Y como tal, debemos de estar involucrados en lo que sucede. No es decir, pues que hagan lo que quieran. Pues los que están en estos mandos, te va a afectar de una u otra manera. Participemos. Si bien no nos vamos a estar en todos los meetings o no nos vamos a afiliar a un partido político, si quieres hazlo perfecto, si no quieres no lo hagas, sí estar involucrados en lo que sucede, enterados, ejercer nuestro derecho, cumplir nuestras obligaciones de ciudadanos. La iglesia y la política no están peleadas. Nos han taladrado tanto eso de la separación iglesia-estado que pareciera que es un pleito y no lo es. Simplemente son cosas distintas y no están peleadas una con la otra. Yo soy cristiana católica y tengo la obligación como ciudadana, que también soy, de ir a votar, de expresar mis opiniones. Si una ley no está bien, no me voy a quedar callada. Si las leyes atentan en contra de la vida, tengo que levantar la mano de alguna forma. No separemos o no peleemos. Es que como yo soy católico, no me meto en política. No va por ahí, porque aunque seas católico, no dejas de ser ciudadano. Las dos cosas en su justa medida no se pelean, sino se complementan. Y finalmente, el fomento de la paz. El título completo del capítulo es El fomento de la paz y la promoción de la comunidad de los pueblos. Esto, si lo queremos resumir, es no a la guerra. La iglesia siempre estará tajantemente en contra de cualquier conflicto bélico. Al ser este documento literal dirigido a todos los países del mundo, se les invita a que no haya guerras. Pero a lo mejor tú y yo no somos parte de la milicia y no nos vamos a ir a la guerra. ¿A qué nos invita? A rezar por la paz, a promover la paz en nuestros círculos. ¿Cómo es posible que a veces pasen meses, años, que un hermano no se habla con otro hermano? Y muchas veces son problemas bien tontos, ni siquiera son cosas que tú digas que vale la pena. Piensa con quién estás peleado o incluso qué te quita la paz. A lo mejor es un compañero en el trabajo, a lo mejor es una prueba. ¿Qué te quita la paz o qué te hace estar como con los demás? Te invito, y la Constitución nos invita a decirle no a la guerra, pero vayamos más allá, no solamente en tema de conflictos bélicos, que sí específicamente lo menciona, que invita a la cooperación internacional, pero nosotros en nuestra vida diaria, entre las personas, dicen que para pelear se necesitan dos, y que también Dios nos dio dos oídos y una boca para escuchar el doble de lo que hablamos. ¿Con quién no tienes esa paz? Una persona, un compañero, contigo mismo.
Haz un examen de conciencia y pídele a Dios que te ayude a encontrar la paz. Ok, me fui muy rápido. Es un documento muy largo, de hecho es el más largo de los 4. Así que si te quedaste picado, te invito a que le des una leída con calma. Estos documentos son para rumiarse, no es de que se lean en una sentada, sino más bien poco a poco, porque tienen tanta riqueza que es importante irlos meditando. Esto fue la Gaudium et Spes o Gozo y Esperanza. Hasta aquí la vamos a dejar. Esto fue Razonando mi Fe. Yo soy Liz Franco y recuerda, razona, cree, ama y contempla. Bye.